Estás entrando a un lugar donde las sombras respiran y lo desconocido te observa en silencio. Dale like y suscríbete antes de que sea demasiado tarde. Si no lo haces, ellos vendrán por ti esta noche. Ahora sí, comencemos. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Veracruz, México. Toda mi vida he sido una persona práctica, que cree solo en lo que puede ver y tocar. Trabajo como historiador en la universidad local y siempre he pensado que las leyendas son solo cuentos que la gente inventa para explicar lo que no entiende. Pero hay experiencias que te cambian para siempre. Lo que voy a contarles pasó hace 3 meses, cuando decidí investigar los archivos coloniales sobre los casos de brujería en México. Era para un libro que estaba escribiendo. Pensaba que sería fácil, que encontraría documentos polvorientos llenos de supersticiones sin fundamento. Qué equivocado estaba. Todo comenzó cuando encontré un expediente muy viejo en el Archivo General de la Nación. Las hojas estaban amarillas y quebradizas, pero se podía leer perfectamente. Era el caso de una mujer llamada Soledad, conocida como la Mulata de Córdoba. Los documentos estaban fechados en 1651. Al principio pensé que era solo otro caso típico de la Inquisición, una mujer acusada de brujería por gente ignorante. Pero mientras más leía, más me daba cuenta de que había algo diferente en este caso. Los testimonios eran demasiado específicos, demasiado consistentes entre sí. La historia decía que Soledad había llegado a Córdoba siendo muy joven. Era hermosa, de piel morena clara y ojos verdes que parecían brillar en la oscuridad. Nadie sabía exactamente de dónde venía, pero se estableció en una casa pequeña en las orillas del pueblo. Lo extraño era que Soledad nunca envejecía. Los años pasaban y ella seguía igual de joven y bella. Al principio la gente no se daba cuenta, pero después de 10, 15 años, comenzaron a murmurar. También había otros detalles inquietantes. Los animales huían de ella. Los perros aullaban cuando pasaba cerca. Las plantas se marchitaban donde ella ponía los pies. Y por las noches, la gente juraba ver luces extrañas saliendo de su casa. Pero lo que más me llamó la atención fueron los testimonios sobre sus poderes. Según los documentos, Soledad podía curar enfermedades con solo tocar a las personas. Podía hacer que lloviera en tiempos de sequía. Y dicen que podía ver el futuro en un espejo de obsidiana que guardaba en su casa. La gente la buscaba para pedirle ayuda, pero también le tenía miedo, porque se decía que todo favor que hacía tenía un precio. Y ese precio no siempre era dinero. Había testimonios de personas que habían ido a verla desesperadas. Un comerciante cuyo negocio estaba quebrado. Una mujer que no podía tener hijos. Un hombre cuya esposa estaba muy enferma. Todos habían recibido lo que pidieron, pero después habían perdido algo más valioso. El comerciante recuperó su fortuna, pero su hijo mayor desapareció una noche sin dejar rastro. La mujer tuvo gemelos, pero su esposo la abandonó y nunca volvió a verlo. El hombre cuya esposa sanó, encontró que ella ya no lo amaba y se fue con otro hombre. Los documentos estaban llenos de estas historias, y todas tenían el mismo patrón. Soledad daba lo que pedían, pero siempre se llevaba algo a cambio. La situación se volvió insostenible cuando comenzaron a desaparecer niños del pueblo. No muchos, solo uno cada algunos meses, pero siempre eran niños pequeños, de no más de 5 años, y siempre desaparecían en noches de luna nueva. La gente empezó a sospechar de Soledad. Las madres ya no dejaban que sus hijos jugaran cerca de su casa. Los hombres se santiguaban cuando la veían pasar por la calle. Fue entonces cuando la Inquisición decidió actuar. Según los documentos, llegaron una noche con antorchas y armas. Rodearon la casa de Soledad y gritaron que saliera. Pero cuando entraron, no encontraron a nadie. La casa estaba vacía, pero había señales de que alguien había estado ahí hacía poco. La cama estaba deshecha. Había comida fresca en la mesa. Y en el centro de la habitación principal, encontraron un círculo dibujado en el suelo con algo que parecía sangre seca. Dentro del círculo había objetos extraños, huesos de animales, velas negras, hierbas que nadie pudo identificar, y en el centro, el espejo de obsidiana del que tanto hablaba la gente.
Cuando los soldados se acercaron al espejo, dijeron que vieron algo que los aterró. No dejaron claro qué era, pero varios de ellos se negaron a tocarlo. Al final, un sacerdote tuvo que bendecir el lugar y quemar todo lo que encontraron, pero Soledad nunca apareció. Los documentos terminaban ahí. Decían que después de esa noche, ya no hubo más desapariciones de niños. La gente pensó que tal vez Soledad había huido o que había pasado algo terrible. Pero yo sabía que no era el final de la historia, porque cuando estaba leyendo esos documentos en el archivo, comenzaron a pasar cosas extrañas. Primero fueron pequeños detalles. Las páginas se movían solas aunque no había viento. La temperatura de la habitación bajó tanto que podía ver mi aliento. Y cuando llegué a la parte sobre el espejo de obsidiana, juraría que vi una sombra moverse detrás de mí. Al principio pensé que era mi imaginación. Había estado leyendo durante horas y estaba cansado. Pero las cosas siguieron empeorando. Esa noche, cuando llegué a mi casa, encontré la puerta abierta. Estaba seguro de haberla cerrado con llave antes de salir. Revisé toda la casa, pero no faltaba nada. Sin embargo, había un olor extraño en el aire, como a flores marchitas y tierra húmeda, y en mi escritorio, donde había dejado mis notas sobre el caso de Soledad, encontré una rosa negra. No había rosas negras en mi jardín. De hecho, no había rosas de ningún color, y la flor estaba fresca, como si alguien la hubiera cortado hacía unos minutos. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía imágenes de la casa de Soledad, el círculo en el suelo, los huesos de animales, y sobre todo, el espejo de obsidiana. Sabía que tenía que seguir investigando. A la mañana siguiente regresé al archivo, pero esta vez llevé una grabadora. Quería documentar todo lo que encontrara. Pedí más expedientes sobre casos de brujería en Córdoba durante el siglo XVII. La bibliotecaria, una mujer mayor llamada Elena, me miró de manera extraña cuando le dije lo que buscaba. ¿Estás seguro de que quieres seguir con eso?, me preguntó con voz temblorosa. Ayer, después de que se fue, pasaron cosas raras aquí. Le pregunté qué tipo de cosas, pero ella solo negó con la cabeza y me trajo los documentos que había pedido. Mientras revisaba los archivos encontré algo que me heló la sangre. Había otro expediente sobre Soledad, pero este era de 1711, 60 años después del primer caso. Según estos documentos, una mujer que coincidía exactamente con la descripción de la mulata de Córdoba había aparecido en un pueblo cercano. Misma altura, mismo color de piel, mismos ojos verdes brillantes. Y por supuesto, misma edad aparente. La llamaban por un nombre diferente, María Esperanza, pero las historias eran idénticas. Los animales le huían, las plantas se marchitaban, los niños comenzaron a desaparecer en noches de luna nueva, pero esta vez había más detalles sobre lo que hacía con los niños. Los testimonios hablaban de rituales extraños en el bosque, gente que había visto luces y humo saliendo de una cueva en las montañas, y algunos valientes que se habían acercado lo suficiente para oír cantos en un idioma que nadie reconocía. Un testigo, un cazador llamado Tomás de la Cruz, declaró que había visto a María Esperanza llevándose a un niño hacia la cueva una noche. Dijo que la siguió a distancia, escondiéndose detrás de los árboles. Lo que vio dentro de la cueva, según su testimonio, lo persiguió por el resto de su vida. Había un círculo de piedras en el centro. Velas negras ardían alrededor del perímetro, y en el suelo, dibujados con algo rojo, había símbolos que parecían moverse solos en la luz temblorosa. María Esperanza tenía al niño en el centro del círculo. El pequeño no lloraba ni gritaba. Estaba como dormido, aunque tenía los ojos abiertos. Tomás describió cómo ella comenzó a cantar en esa lengua extraña. Las llamas de las velas crecieron hasta el techo de la cueva. Los símbolos en el suelo se iluminaron como si estuvieran hechos de fuego. Y entonces vio algo que lo marcó para siempre. Otras figuras comenzaron a aparecer alrededor del círculo. Al principio pensó que eran personas, pero cuando miró mejor se dio cuenta de que eran transparentes, como si fueran hechas de humo o niebla. Eran los niños que habían desaparecido. Todos estaban ahí, flotando alrededor del círculo, mirando hacia María Esperanza con ojos vacíos. No se movían, no hablaban, solo estaban ahí,
como esperando algo. Tomás dijo que en ese momento sintió un terror tan profundo que no podía moverse. Quería correr, gritar, hacer algo para salvar al niño. Pero era como si sus músculos se hubieran convertido en piedra. Fue entonces cuando María Esperanza lo miró directamente. A pesar de estar escondido detrás de una roca, a pesar de la oscuridad, ella sabía exactamente dónde estaba. Sus ojos verdes brillaron como los de un gato en la noche, y Tomás sintió que podía ver dentro de su alma. Ella sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era algo frío, cruel, hambriento. «Te estaba esperando», le dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. En ese momento, Tomás pudo moverse otra vez. Salió corriendo de la cueva tan rápido como pudo. Corrió toda la noche hasta llegar al pueblo y nunca volvió a acercarse a esas montañas. El niño nunca regresó a casa. Cuando terminé de leer el testimonio de Tomás, me di cuenta de que ya era de noche. El archivo estaba completamente vacío y silencioso. Todas las luces estaban apagadas excepto la pequeña lámpara de mi mesa. Elena se había ido hace horas sin decirme nada. Mientras guardaba los documentos, escuché algo que me hizo detenerme. Era como un susurro, muy suave, que venía de algún lugar entre las estanterías. Al principio pensé que era el aire acondicionado o tal vez algún ruido del edificio viejo, pero mientras más escuchaba, más claro se volvía. Era una voz de mujer cantando. La canción estaba en un idioma que no reconocía, pero de alguna manera entendía que era algo antiguo, algo que no debería existir en este mundo. Me levanté lentamente y caminé hacia donde venía el sonido. Mis pasos hacían eco en el silencio del archivo, y cada paso me llevaba más profundo entre los pasillos oscuros de estanterías. La canción se volvía más clara conforme me acercaba, y comencé a distinguir palabras aunque no las entendía. Sonaban como súplicas, como invocaciones, como promesas terribles. Llegué al final de uno de los pasillos y me detuve. Ahí, entre las sombras, había una figura de mujer. Era alta y delgada, con piel morena clara y cabello largo y negro que le caía sobre los hombros. Llevaba un vestido blanco que parecía brillar con luz propia en la oscuridad. No podía ver su cara porque estaba de espaldas a mí, pero cuando dejó de cantar supe que se había dado cuenta de que estaba ahí. Lentamente, muy lentamente comenzó a darse vuelta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Quería correr, pero mis piernas no me obedecían. Era exactamente como había descrito Tomás en su testimonio, como si mis músculos se hubieran convertido en piedra. Cuando finalmente se dio vuelta completamente, vi su cara. Era hermosa, más hermosa de lo que cualquier persona real podría ser. Su piel era perfecta, sin una sola marca o arruga. Su cabello brillaba como seda negra. Y sus ojos eran verdes, pero no de un verde normal. Eran como esmeraldas iluminadas desde adentro. Y cuando me miraron, sentí que podía ver cada pensamiento que había tenido, cada miedo que había sentido, cada secreto que había guardado. Roberto, dijo con una voz suave como el terciopelo, por fin nos conocemos. El sonido de mi nombre en su boca me llenó de un terror que no puedo describir. Era como si hubiera estado esperándome toda su existencia, como si todo lo que había hecho en mi vida me hubiera llevado a ese momento. ¿Cómo sabes mi nombre?, logré susurrar, aunque mi voz salió quebrada y temblorosa. Ella sonrió, y esa sonrisa era lo más hermoso y lo más terrible que había visto jamás. Sé muchas cosas sobre ti, querido Roberto. Sé que eres historiador. Sé que vives solo en una casa azul cerca del puerto. Sé que tu madre murió cuando tenías 8 años y que nunca te has casado porque tienes miedo de perder a alguien más. Cada palabra que decía era cierta, pero eran cosas que nunca le había contado a nadie. Secretos que guardaba en lo más profundo de mi corazón. Sé también que has estado leyendo sobre mí. Continuó caminando lentamente hacia donde yo estaba paralizado. Y que has empezado a soñar conmigo por las noches. Eso también era verdad. Durante las últimas semanas había tenido sueños extraños. Sueños donde caminaba por bosques oscuros siguiendo una figura de mujer vestida de blanco. Siempre despertaba antes de poder ver su cara, pero ahora sabía que era ella. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Lo mismo que he querido de todos los que han venido antes que tú, respondió, ahora tan cerca que podía oler su perfume. Era un aroma extraño,
mezcla de flores frescas y tierra de cementerio. Quiero que me ayudes a completar mi trabajo. ¿Qué trabajo? Sus ojos brillaron con más intensidad, y por un momento pude ver algo más allá de su belleza. Algo muy viejo y muy hambriento. Hace muchos siglos hice un pacto, dijo, su voz ahora más profunda, más real. Cambié mi alma por poder y conocimiento, pero el precio fue alto. Para mantener mi juventud y mis habilidades, debo alimentar a las fuerzas que me dieron todo esto. ¿Alimentar con qué? Con inocencia, con pureza, con la energía vital de aquellos que aún no han sido tocados por el mal del mundo. Los niños. Hablaba de los niños que habían desaparecido a lo largo de los siglos. Pero ahora hay un problema, continuó. El mundo ha cambiado. La gente ya no cree en cosas como yo. Es más difícil encontrar lo que necesito sin ser descubierta. Por eso necesito ayuda. Nunca haría algo así, dije tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Ella se rió, y el sonido era como campanas de cristal rompiéndose. Oh, pero ya lo estás haciendo, querido Roberto. ¿Crees que fue casualidad que encontraras esos documentos? ¿Crees que fue suerte que el archivo tuviera exactamente lo que necesitabas para tu investigación? Un frío terrible comenzó a extenderse por mi pecho. Yo puse esos documentos ahí para que los encontraras. Yo hice que tu universidad te asignara ese proyecto. Yo planté la idea en tu cabeza de escribir sobre casos de brujería. Eso es imposible, susurré. Pero incluso mientras lo decía sabía que era verdad. Nada es imposible cuando tienes el poder que yo tengo. He estado esperando a alguien como tú durante décadas. Alguien respetado, creíble, que pudiera ayudarme a encontrar lo que busco sin levantar sospechas. ¿Y qué es lo que buscas? Una nueva ubicación. Un lugar donde pueda establecerme y continuar mi trabajo en paz. Un lugar con muchos niños y pocas preguntas. La horrible comprensión comenzó a formarse en mi mente. ¿Quieres que use mi posición en la universidad para ayudarte a encontrar víctimas? Eres muy inteligente, Roberto, por eso te elegí. En ese momento, finalmente pude moverme. El terror me dio fuerzas que no sabía que tenía. Corrí hacia la salida del archivo tan rápido como pude, mis pasos haciendo eco en la oscuridad. Detrás de mí, escuché su risa otra vez, pero esta vez no sonaba como campanas de cristal. Sonaba como el viento aullando a través de tumbas abiertas. «No puedes huir de mí, Roberto», gritó desde la distancia. «Ya eres parte de esto. Ya no hay vuelta atrás». Salí del edificio y corrí hasta mi carro. Mis manos temblaban tanto que apenas pude poner la llave en el contacto. Cuando finalmente arranqué, miré por el espejo retrovisor. Ella estaba parada en la entrada del archivo, todavía vestida de blanco, todavía hermosa y terrible. Y aunque estaba lejos, podía ver que seguía sonriendo. Manejé hasta mi casa a toda velocidad, cerrando todas las puertas y ventanas en cuanto llegué. Pero sabía que no serviría de nada. Si ella podía manipular documentos históricos y plantar ideas en mi cabeza, unas simples cerraduras no la detendrían. Durante los siguientes días traté de hacer vida normal. Fui a trabajar, di mis clases, actué como si nada hubiera pasado. Pero las cosas extrañas continuaron. Mis estudiantes comenzaron a hacerme preguntas raras. Querían saber sobre lugares específicos donde habían ocurrido casos de brujería. Me preguntaban sobre rituales y ceremonias. Uno incluso me preguntó si conocía algún lugar cerca de la ciudad donde la gente pudiera practicar tradiciones antiguas sin ser molestada. Al principio pensé que era coincidencia. Tal vez mi investigación había despertado su curiosidad sobre el tema. Pero después me di cuenta de que todos hacían el mismo tipo de preguntas, como si alguien les hubiera dicho exactamente qué preguntar. También comencé a notar que había niños nuevos en el campus de la universidad. No estudiantes, sino niños pequeños que acompañaban a sus padres o que simplemente estaban ahí sin razón aparente. Y todos ellos me miraban de manera extraña cuando pasaba cerca. Era como si me conocieran. Una noche, mientras revisaba exámenes en mi oficina, escuché pasos en el pasillo. Eran pasos ligeros como los de un niño pequeño, pero era casi medianoche y el edificio estaba cerrado. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Esperé, conteniendo la respiración. Después de unos minutos que se sintieron como horas,
Los pasos continuaron por el pasillo y se perdieron en la distancia. Cuando salí a revisar, el pasillo estaba vacío. Pero en el suelo frente a mi puerta había pequeñas huellas de pies descalzos. Huellas húmedas, como si alguien hubiera caminado por el barro. Siguiendo las huellas llegué hasta la ventana al final del pasillo. Miré hacia afuera y lo que vi me hizo retroceder con horror. En el patio de la universidad, bajo la luz de la luna, había una figura familiar vestida de blanco. Y alrededor de ella, en un círculo perfecto, estaban los niños que había visto durante los últimos días. Pero ahora podía ver sus caras con claridad. Todos tenían los ojos completamente blancos, sin pupilas, y todos me miraban directamente a través de la ventana. En el centro del círculo, Soledad levantó una mano y me hizo una seña para que bajara. Sabía que no tenía opción. Si no bajaba, ella subiría por mí. Y si intentaba huir otra vez, simplemente me encontraría en cualquier lugar donde fuera. Bajé las escaleras como un hombre caminando hacia su propia tumba. Cada paso me acercaba más a una realidad de la que ya no había escape. Cuando salí al patio, el aire estaba más frío de lo normal, tanto que podía ver mi aliento, aunque estábamos en pleno verano. Los niños no se movían, solo me miraban con esos ojos terribles y vacíos. «Sabía que vendrías», dijo Soledad cuando me acerqué al círculo. «Los hombres como tú siempre hacen lo que deben hacer, incluso cuando saben que los llevará a la destrucción». «¿Qué quieres que haga?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Quiero que completes el ritual que comenzaste cuando abriste mi primer expediente», respondió. «Quiero que uses tu sangre para sellar el pacto que te propuse». Extendió su mano hacia mí. En la palma tenía una pequeña daga de obsidiana, igual a la que describían los documentos históricos. «Si haces esto, tendré el poder para establecerme permanentemente en este lugar, y tú serás mi socio para siempre. Te daré riqueza, conocimiento, todo lo que has deseado en tu vida solitaria». ¿Y si me niego? Su sonrisa se volvió más amplia, mostrando dientes que eran demasiado blancos y demasiado afilados. «Si te niegas, estos niños nunca volverán a sus casas. Sus familias los buscarán para siempre sin encontrar respuestas. Y yo seguiré tomando más hasta que finalmente aceptes ayudarme». Miré alrededor del círculo. Los niños no podían tener más de 6 o 7 años. Sus caras estaban vacías de toda expresión, pero de alguna manera podía sentir su miedo atrapado en algún lugar profundo dentro de ellos. «¿Cómo sé que cumplirás tu palabra? ¿Cómo sé que los dejarás ir?» «No lo sabes», admitió ella. «Pero es la única oportunidad que tienes de salvarlos, y la única oportunidad que tienes de salvarte a ti mismo». Tomé la daga con manos temblorosas. El mango estaba frío como hielo, pero cuando lo toqué, sentí una extraña calidez extendiéndose por mi brazo. «Solo necesito una gota», dijo Soledad. «Una gota de tu sangre en el centro del círculo y todo esto terminará». Sabía que mentía. Sabía que una vez que hiciera esto estaría atado a ella para siempre. Sabía que los niños probablemente nunca regresarían a sus casas sin importar lo que hiciera. Pero también sabía que si no lo hacía, ella seguiría tomando más niños. Y tal vez, solo tal vez, si hacía lo que pedía, tendría una oportunidad de encontrar una forma de detenerla desde adentro. Me corté la palma de la mano con la daga. El dolor fue más intenso de lo que esperaba, como si la hoja estuviera hecha de fuego líquido en lugar de piedra. La sangre goteó al suelo en el centro del círculo. En el momento en que la primera gota tocó la tierra, todo cambió. Los niños abrieron la boca al mismo tiempo y comenzaron a gritar, pero no eran gritos humanos. Eran sonidos que venían de algún lugar más profundo y más oscuro que cualquier garganta humana podría producir. El suelo bajo mis pies comenzó a vibrar. Las ventanas del edificio universitario se iluminaron una por una, aunque sabía que no había nadie más en el campus. Y Soledad comenzó a cambiar. Su piel hermosa se volvió gris y arrugada. Su cabello sedoso se transformó en mechones blancos y quebradizos. Sus ojos verdes se hundieron en cuencas oscuras y profundas. Por primera vez estaba viendo su verdadera forma. «Gracias, Roberto», dijo con una voz que ahora sonaba como el crujir de huesos viejos. «Has sido muy útil». Fue entonces cuando me di cuenta de mi terrible error. Los niños no eran víctimas. Nunca lo habían sido.
Eran parte de ella, extensiones de su voluntad que había creado para engañarme, para hacerme creer que estaba salvando vidas inocentes cuando en realidad estaba entregándole mi alma. Los niños nunca existieron, ¿verdad?, susurré. Ella se rió, y el sonido era como vidrio rompiéndose dentro de una tumba. Existieron hace mucho tiempo. Todos los niños que tomé a lo largo de los siglos están aquí conmigo. Son parte de mi poder ahora, y tú también lo serás. Sentí que mi fuerza se drenaba de mi cuerpo. Mis piernas se volvieron débiles y caí al suelo. La sangre seguía saliendo de la herida en mi mano, pero ahora fluía hacia arriba, formando hilos rojos en el aire que se dirigían hacia Soledad. No te preocupes, dijo mientras absorbía mi vida. No vas a desaparecer completamente. Serás parte de mí, como todos los demás. Y me ayudarás a atraer a más personas curiosas que quieran investigar sobre mí. Las luces del edificio se apagaron una por una. La luna se ocultó detrás de las nubes. Y en la creciente oscuridad, pude ver las verdaderas formas de los niños. No eran niños en absoluto. Eran las almas de todas las personas que Soledad había engañado a lo largo de los siglos. Historiadores, sacerdotes, investigadores, todos aquellos que habían tratado de estudiarla y habían terminado alimentando su poder. Y ahora yo era uno de ellos. Cuando la última gota de mi sangre la alcanzó, sentí cómo mi conciencia se desvanecía. Pero no desaparecí completamente. Pude sentir cómo me convertía en parte de algo más grande y más terrible. Ahora soy uno de sus instrumentos. Desde donde estoy atrapado puedo ver cómo Soledad coloca nuevos documentos en archivos históricos. Documentos que algún investigador curioso encontrará algún día. Documentos que despertarán su interés por casos de brujería en México. Y cuando esa persona venga, yo seré una de las voces que susurrará en su oído. Una de las sombras que se moverá en su visión periférica. Una de las presencias que hará que se sienta observado mientras lee sobre la mulata de Córdoba. Porque ese es mi trabajo ahora. Atraer a la siguiente víctima. Y si estás escuchando esta historia, si has llegado hasta aquí, entonces tal vez ya sea demasiado tarde para ti también, porque Soledad está esperando, siempre está esperando, y ahora sabe que existes.